Amados, bienvenidos a esta nueva mañana, a este nuevo tiempo de bendición. Qué bueno podernos volver a encontrar en este día a través de este medio y poder recibir la preciosísima palabra de nuestro Señor. Y hemos denominado este mensaje el ejemplo del apóstol Pedro. Y obviamente cada personaje que nos menciona la escritura nos deja enseñanza, van a haber cualidades, también van a haber falencias, pero hoy quiero que hagamos un análisis sobre la vida de Pedro, de lo que rodeó su vida, su ministerio, su fe en el Señor Jesucristo. Por eso quiero que vayas inicialmente conmigo a Mateo 16, el verso 13. Y dice la escritura, Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, dice aquí la escritura, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué impresionante leer este pasaje, iglesia, porque nos damos cuenta cómo Pedro afirmó inmediatamente que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador de este mundo. ¿Sí? Jesús obviamente le dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, no lo supiste por tu carne, por tu sangre, sino definitivamente ha sido una revelación que vino del cielo. Pedro fue el primero de todos en obviamente afirmar que Jesús era el Mesías, que los judíos habían estado esperando por tiempo para traer libertad sobre ellos. Cuando pienso en esto, la seguridad, la firmeza que tenía obviamente Pedro podía mostrar a los demás, ¿sí? Que pese a que él era un hombre emocionalista en muchas ocasiones y en muchos momentos, era alguien que estaba convencido plenamente, ¿sí? Al ver a Jesús, ¿quién era el Señor? Mi pregunta para nosotros es esa. O sea, ¿estamos convencidos realmente quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Estamos convencidos realmente que Él es el Mesías Salvador? ¿Sí? Que Él es el Salvador de cada una de nuestras vidas. ¿Tú y yo estamos convencidos realmente de la obra de la cruz? A veces, hermano, falta esa convicción firme en el corazón de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Muchos llegan a tener un Dios, pero es un Dios lejano, no tienen la convicción de la obra de la cruz, de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Al tener esa convicción sobre Jesús, yo voy a tener esa convicción de que Él es un Dios poderoso, de que Él es un Dios que todo lo puede, de que Él es un Dios que todo lo hace, de que no hay imposible para Él, hermano, de que sus hijos podemos estar confiados plenamente en el Señor, de la obra que Él hará en cada una de nuestras vidas, que si enfermamos, Él sanará, que si falta en algún momento el dinero, la provisión, sabemos de que Dios traerá esa provisión para cada uno de sus hijos. O sea, no podemos temer porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que reina por los siglos de los siglos. Y esa respuesta de Pedro entonces daba a entender lo que en su corazón había. Pero mira Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el verso 18. Hechos 8, verso 18. Mira lo que dice la escritura. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dice acá la palabra diciendo, dadme también, ¿cierto?, a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén y amén. Qué impresionante, ¿no? Porque mientras Simón el mago
¿sí? Viendo el poder del Espíritu Santo, les ofrecía dinero a los que estaban juntamente con él en ese instante, a los apóstoles. Pedro, con una convicción firme, le dice que tu dinero perezca contigo. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Realmente para seguir el ejemplo de Pedro, para mirar quién era él en Cristo, nos podemos dar cuenta que sí era un hombre con una convicción totalmente firme. Es decir, él no se iba a dejar ni manipular, ni se iba a dejar llevar por el amor a las riquezas, porque seguramente Simón el Mago estaba en la capacidad, porque tenía dinero, porque había sido un hombre que había obtenido sus riquezas a causa de la adivinación, de las mentiras del diablo, y él tenía el dinero suficiente para manipular sencillamente a los apóstoles, pero Pedro, de una manera firme, no dejó que su corazón se desviara. Lo que quiero decirte con esto, iglesia, es que nuestra fe no se puede desviar por nada, ni por todo el oro de este mundo, ni por lo que el mundo te ofrezca, en las vanidades, en los lujos, en lo que el mundo intente atraer la vida de los hijos de Dios. Cuando hay alguien con convicciones firmes, vamos a permanecer rectos, firmes delante de Dios, ante lo que el Señor obviamente nos está mostrando, porque hemos visto su gloria, porque hemos visto su poder. ¿Dónde habría quedado el testimonio de Pedro si él hubiese aceptado el dinero que Simón le estaba ofreciendo? Él no iba a dejar que su fe se desviara, que su mirada en Cristo se desviara y que a través de eso la mirada de otros se desviara del Señor. Al mirar este apóstol, este verdadero apóstol, él no dejó que su camino se desviara. Él no se dejó llevar ni por la codicia ni por la avaricia, como tristemente muchos se han dejado llevar y se han apartado del camino de la verdad, iglesia. Nosotros debemos tener una convicción firme. Nuestra fe no puede ser comprada. No titubees en tu fe, permanece firme en lo que has creído. Y por eso te decía al comienzo del mensaje, tú tienes un Dios vivo, tú tienes un Dios poderoso, tú tienes un Dios que hace las obras grandes del Señor. No pierdas tu meta, no pierdas tu rumbo. Los apóstoles, empezando por Pedro, tuvieron esa convicción firme, y la iglesia hoy en día necesita convicciones firmes de quién es Jesús, de quién es el Señor, de que Él merece respeto, de que Él merece reverencia, de que el Evangelio no es para que lo manipulemos, de que el Evangelio no es para que algunos lo usen como un fetiche, ¿sí me entiendes? Mencionando alguna cita bíblica, creyendo que eso trae suerte o bendición sobre la vida de ellos. No es la manera correcta. Cuando hay alguien de convicciones firmes, esa vida estará ahí aferrada plenamente al Señor, respetará la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra. Y nunca osaremos de usar la palabra para nuestro propio beneficio. En Mateo 14, vuelve allí, Mateo 14, verso 23. Dice la escritura acá: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí aparece Pedro nuevamente, y dice la escritura que hacia la cuarta vigilia, ¿sí?, hacia la medianoche más o menos, Jesús caminaba sobre el mar, viniendo hacia donde estaban los discípulos. Ellos ya iban navegando en una barca, y obviamente al ver de lejos se turbaron en su corazón, creyeron que Jesús era un fantasma, no lo habían reconocido.
Pero Jesús expresa con amor una frase que les dice: yo soy, no temáis. Y en ese momento Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. El Señor le dijo: ven. Y enseguida él, descendiendo de la barca, caminaba sobre las aguas. Sabemos lo que la Escritura nos narra, que al ver el fuerte viento, sencillamente él empezó a ahogarse. Pero lo que yo encuentro acá, en una primera instancia, es la osadía de Pedro. Pedro fue un hombre osado, un hombre atrevido, en el sentido de hacer las cosas. Tal vez era emocionalista, pero al saber que Jesús era el que estaba con él, eso lo llevó realmente a ser un hombre osado. La iglesia, sus hijos, necesitamos esa osadía, mi hermano. Necesitamos volver a ser atrevidos, audaces para las cosas del Señor, audaces y osados para predicar el Evangelio. A veces hay miedos, a veces hay temores, a veces guardamos la verdad y el mundo sí nos está desesperando y llenando de su mentira. Porque por todo lado vemos el pecado, la maldad, la iniquidad, al hombre perverso hablando sus maldades, sus pecados, su iniquidad. Y a veces la iglesia está callada sin proclamar el nombre de Cristo. Nosotros necesitamos tomar la determinación de caminar sobre las aguas, de ir en pos de Jesús, de creer que el Señor estará con nosotros, de creer fielmente que Dios nos dará la victoria. La pregunta es: ¿tú eres un hombre o una mujer osado? ¿Eres un hombre o una mujer que actúa con osadía en tu vida y más para las cosas de Dios? Tal vez tú eres osado para otro tipo de cosas, pero cuando llega el momento de creer al Señor, dudas. Mira que el verso 31 dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Date cuenta que en ese momento en que Pedro descendió, dudó por un instante, y eso fue lo que hizo que él se hundiera. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y dudó en su corazón. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tratamos de actuar con esa osadía y cuando vamos en el camino dudamos. Sencillamente hay una incertidumbre, vienen pensamientos que nos hacen tambalear, el diablo nos zarandea y salimos del propósito de Dios, no entendiendo fielmente lo que el Señor obviamente está haciendo en cada una de nuestras vidas. Tú necesitas volver nuevamente a ser ese hombre, esa mujer osado, que le crea a Dios, que confíe plenamente en el Señor, que sepa realmente que Dios está ahí, que Él no nos va a dejar. Tengo esa convicción en mi corazón y eso me lleva a ser osado, eso me lleva sencillamente a ir, a buscar al perdido, a ganar a aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, a ir a lugares donde nadie quiere ir, porque no hay fama, porque no hay reconocimiento, porque no hay aplauso. Pero el verdadero Hijo de Dios será capaz de hacer las cosas para Dios. El verdadero Hijo de Dios será capaz de llevar la palabra, de actuar con osadía en su fe. Créele al Señor, créele a Dios. Es el momento de levantarte y decirte: yo te creo, Señor, yo creo en lo que tú me has dicho. Es que la palabra de Dios no es una letra muerta, iglesia. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. No puedes olvidar eso. Esa palabra te limpiará, esa palabra se cumplirá, porque la Escritura dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que Él ha dicho lo hará, lo que Él ha hablado lo ejecutará, porque es Dios quien lo ha dicho, porque es su palabra. ¿Qué debe hacer su iglesia? Confiar en Él, creer en Él. Pero no podemos dudar. Si crees, el que cree realmente va a actuar con osadía. Va a ser un hombre, una mujer atrevido en el reino espiritual. Va a pelear sus batallas en oración. Va a doblar sus rodillas y va a creer que Dios va a responder. Porque ese es nuestro Dios. Porque si su pueblo se humillare y le invocare, Él oirá desde los cielos. Él enviará respuesta a nuestras vidas. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará lo que nosotros le pidamos. Si tú oras
creyendo en lo que estás orando en el nombre de Jesús, Dios traerá una respuesta sobre tu vida, Dios se glorificará, Dios bendecirá tu vida, pero debes empezar a ser osado, atrevido. En Lucas 5, mira lo que dice allí la palabra. Lucas 5. Hoy estamos viendo al apóstol Pedro, un ejemplo que podemos llegar a seguir. Lucas 5, y quiero que observes el verso 7. Estos hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Esta es una parte impresionante. Y el pasaje completo muestra que Pedro había estado tratando de pescar durante toda la noche y nada había logrado. Y al llegar a la orilla se encuentra con Jesús y Jesús le dijo: entra en tu barca y boga mar adentro y ve y echa vuestras redes. La respuesta de Pedro fue: Señor, toda la noche hemos intentado pescar y nada hemos logrado, pero en tu palabra echaré la red. Es decir, Pedro fue obediente en ese momento. Y al echar la red, oh gran sorpresa, iglesia, la red empezó a llenarse, al punto sencillamente que no podía solo, y él empezó a hacer señas a sus demás compañeros a la orilla, y ellos vinieron hacia él. Y dice que las barcas que llegaron allí trataban de hundirse por el peso de los peces que había en la red. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que después de esa gran pesca, al llegar a la orilla, Pedro mirando a Jesús, y después de que el Señor le había dicho: yo te voy a hacer pescador de hombres, Pedro lo dejó absolutamente todo por seguir a Jesús. Ese es el ejemplo, dejarlo todo. Dejarlo todo es entender que Cristo debe ocupar el lugar más importante en tu vida. Escúchame, no un lugar, el lugar más importante. Él debe ser el primero y el último en tu vida. Él debe ser el primero al que saludes cada mañana cuando abras tus ojos, al que le puedas decir: Señor, gracias por otro día más de vida. Debe ser el último en el sentido de cada noche cuando te vayas a descansar, poderle decir: Señor, gracias por este día. Habrán días buenos, habrán días malos, habrán días con dificultades, habrán días de mucha bendición, pero cada noche, antes de irte a descansar, tú tendrás un tiempo con Él donde tú le dirás: Señor, gracias. Tú estuviste conmigo. Él es el todo. Dejarlo todo es saber que yo emprendo una relación con Él. Una relación donde Él está en mi mente y en mi corazón todo el día, todo el tiempo. Donde yo estoy hablando todo el día con Él. Así los demás me tilden de loco y digan: ¿este qué está haciendo? Está hablando solo. Pero yo no estoy solo, Dios está ahí. Yo estoy hablando con el Señor. Y ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta, iglesia, de lo mucho que lo necesitamos. Es necesario que lo dejes todo, que Cristo se convierta en el todo de tu vida, que Cristo se convierta en lo más especial y en lo más hermoso en tu vida. Sabiendo Pedro que ese era su trabajo, que de ahí dependía él y el sustento de él y de su casa, pero fue capaz sencillamente de dejarlo todo. Pero fue capaz de decir sencillamente: Jesús es más poderoso que todo lo que pueda llegar a ganar acá en esta tierra. O sea, él pudo ver en Jesús a su proveedor, a su amigo, a su protector.
El milagro que había sucedido era impresionante. Todos estaban asombrados de lo que había sucedido. Pero Pedro entendió desde ese momento que Cristo Jesús se convertía en lo más especial. Pedro entendió desde ese momento que el Señor iba a ser el todo de su vida. Yo he entendido en mi vida que Él es lo más especial, que Él es lo más lindo. Jesús ha estado en cada una de mis batallas, ha estado en mis momentos de más alegría, pero también ha estado en los momentos de más tristeza sobre mi vida. Ha estado cuando he estado rodeado de muchas personas, pero también ha estado cuando he quedado solo. Ha estado cuando tengo salud, pero también ha estado cuando estoy enfermo. Ha estado cuando la provisión, la bendición ha sido grande, pero también ha estado en los momentos de gran escasez. Ahí ha estado el Señor. El que ha entendido quién es Jesús sabe realmente que debe dejarlo todo. Sabe realmente que debe empezar a caminar con Dios. Y lo que hizo Pedro desde aquel día fue empezar a caminar con Jesús. Lo que hizo Pedro desde aquel día fue empezar a seguir a Jesús. Nunca más se volvió a apartar del Señor. Él estaba ahí porque empezó a amar a Dios. No porque Él lo hubiese amado primero, sino porque Dios les había amado a Él y a los demás apóstoles primero, así como nos ha amado a nosotros. Pero mi pregunta es esa: ¿tú has sido capaz de dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Has sido capaz de decir, tú vas a ocupar de ahora en adelante el lugar más importante en mi vida, en mi corazón, en mi casa, en mi familia? No importa lo que digan otros. No importa. Finalmente, iglesia, en la segunda carta de Pedro, de allí, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Lo tienes? Mira el verso 1 por un instante. Dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes qué es algo importante de los apóstoles? Que ellos reconocían que habían sido llamados por el Señor, que habían sido alcanzados por la gracia de Dios. No eran sus talentos, no eran sus dones, no eran sus capacidades. Eran ellos definitivamente, en las manos del Señor. Era la gracia de Dios en sus vidas. Era el amor de Dios en sus corazones. El verso 13 dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debe abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Uy, eso es una expresión donde Pedro sabía que iba a morir, pero Pedro estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Claro, Pedro lo negó, pero ese lloro con amargura que él tuvo, la mirada de Jesús que se cruzó con la de él, inmediatamente el gallo había cantado. Desde ese momento Pedro fue alguien diferente. Las palabras que él expresó no habían sido solo palabras, salieron realmente de su alma: mi vida daré por ti hasta la muerte. Pero Pedro sabía, al igual que los demás apóstoles, que ellos darían su vida por Jesús. Dar la vida por alguien es algo tremendo, es una expresión demasiado grande. Es como cuando un padre o una madre dice: voy a darlo todo por mis hijos. Y en la vida te esfuerzas, trabajas, luchas, resistes muchas cosas solamente por ellos, por amor a ellos. Al decir que daremos nuestra vida por Jesús y moriremos por Jesús, es haber entendido algo mucho más grande,
Que si Él fue capaz de darlo todo por nosotros, ¿quién soy yo para no darlo todo por el Señor? Él me está regalando el cielo, Él me está regalando una morada eterna juntamente con el Padre. Hay un lugar especial para mí allí en el cielo y para ti. Porque yo no podría dar mi vida por Jesús. Porque no podría yo llegar a morir por Jesús. Cuando Él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él hablaba entonces de un legado, de que después de su partida animaba obviamente a la iglesia a continuar adelante, a seguir llevando el evangelio, a seguir caminando con Cristo. O sea, Pedro estaba dispuesto hasta llegar al final. Pedro también fue crucificado. Su muerte fue de esa manera. No quiso morir igual que el Señor, sino murió con su cabeza hacia abajo. Pero Pedro dio su vida finalmente por el Señor. Los demás apóstoles también dieron su vida por el Señor. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo del Señor será capaz de darlo todo hasta el final. Todo, todo, iglesia. Todo, absolutamente todo. Porque ha entendido quién es Jesús en su vida. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Los que saben que realmente sus vidas le pertenecen a Cristo. Los que saben realmente que si llegase un momento en que tuviésemos que entregar nuestra vida por Jesús físicamente, seríamos capaces de hacerlo. Porque sabemos que nos espera la vida eterna, porque sabemos que es superior lo que está preparado para nosotros allí en los cielos. Morir por Jesús, en otro aspecto, es morir cada día a tu yo, a tu ego, a tu orgullo, a tu soberbia. Es entender fielmente que Dios está allí con cada uno de nosotros y que Él quiere que muramos a nosotros mismos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Empezando por Pedro, tuvieron que morir a sí mismos. Es algo que no comprendemos, ¿no? Porque desde aquel día en que hubo esa pesca milagrosa, Pedro empezó a seguir a Jesús y él tenía, sí, una familia. Sabemos que tenía una esposa porque habla de la suegra de Pedro. Pero él dejó todo esto para seguir a Jesús. No queriendo decir que se olvidó de su familia. Pero el énfasis directo estaba con el Señor. No había nada más importante para ellos que Jesús. La pregunta para nosotros en esta mañana, ¿Jesús está ocupando el lugar de realeza en tu vida? ¿Él es el más importante? ¿Él es el primero y el último? Siguiendo el ejemplo de Pedro, ¿tienes convicciones firmes sobre lo que Jesús nos ha dicho en su palabra? ¿Crees fielmente que Él es tu Salvador? ¿Crees fielmente que Él va a regresar por la iglesia? ¿Eres un hombre osado, atrevido en tu fe? ¿Le crees al Señor? ¿Hasta dónde vas a ser capaz de ir en esa fe? ¿Definitivamente eres alguien que lo ha dejado todo por Jesús? ¿O aún hay cosas en tu vida que necesitas dejar para que podamos decir que realmente estás siguiendo a Jesucristo, el Señor de gloria? ¿Y estarías dispuesto a entregarlo todo, aún hasta tu propia vida, por Jesús? ¿Mueres a ti cada día? ¿Mueres a tu yo, a tu ego, como te lo decía? ¿Mueres a lo que crees, a lo que piensas, a lo que has aprendido en el conocimiento y en la sabiduría de este mundo? ¿O definitivamente has rendido tu vida y tu corazón a Dios? Esa es la pregunta y esa es la reflexión que quiero dejarte en esta mañana. Dios necesita hombres, mujeres que se levanten con el ejemplo de este gran siervo de Dios, como lo fue el apóstol Pedro. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Hoy te quiero pedir en el nombre de Jesús que esta palabra corra, fluya,
que sean muchas vidas las que lo puedan escuchar, Dios, que tú hables, que si es necesario confrontes, exhortes, Dios, pero que lleves a tu iglesia, Señor, a un despertar, a un mover nuevo en Cristo, Señor. Sabemos que nos resta poco tiempo en esta tierra, pero mientras estemos aquí, ayúdanos a cumplir con el plan, con el propósito tuyo. Llénanos de osadía, Padre, llénanos de valentía en el corazón de tu pueblo, Señor, y no nos sueltes un solo instante, Dios mío. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que en este día, Señor, esta palabra reconforte, fortalezca y traiga la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te doy la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, gloria a Dios. Qué bendición la palabra del Señor. Qué bendición. Necesitamos avanzar cada día y que esta palabra nos sirva para motivarnos en el ejemplo de lo que Pedro fue en el Señor desde el día en que él le conoció. Te mando un fuerte abrazo, te invito a que compartas este mensaje. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo en su totalidad, que lo hagas y llévalo a muchas más vidas para que la palabra del Señor pueda seguir siendo predicada a muchos más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana, confiando en el Señor, estaremos en nuestro horario habitual, 9 de la mañana, para que te conectes y puedas escuchar otra preciosa palabra que viene del corazón de Dios. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.